Entonces, si tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, es decir, estás en la habitación, en la casa de Dios, ahí no hay enfermedad, ¿sí? Ahí no hay escasez. Por lo tanto, esa es tu herencia. ¿Tú cómo puedes, dice la palabra, echen mano de la vida eterna? Es como, por ejemplo, mira, igual la palabra de Dios dice, hagan tesoros en los cielos, donde no hay hollín ni polilla, ni ladrón que lo mine, ni que lo corrompa, ni que lo hurte, ¿sí? ¿Por qué es necesario que hagamos tesoros en el cielo? ¿Cómo puede ser tesoros en el cielo? Sirviéndole a Dios, predicando su palabra, sembrando en el reino, dando por ejemplo, a la gente que lo necesita. Llevando, por ejemplo, gente que a lo mejor no tiene, le podemos llevar una despensa, le podemos regalar una Biblia, predicando la palabra, ¿sí? Ofreciendo nuestro tiempo y nuestra vida para, como les decía, ir a esos grupos Crece y predicarle a la gente, instruirlos, así como estamos invirtiendo tiempo en estos videos, instruir a la gente, preparándolos para que sean discípulos, ¿sí? Porque ahorita se les está preparando porque confiamos en Dios y creemos que próximamente podremos ir a una cita con Dios. Por eso se les está dejando esta enseñanza, se les van a dejar juntamente con las lecciones de bautizos para que igualmente cuando podamos van a ser bautizados y ustedes tienen que prepararse para también ir y enseñarle a la gente. Porque cuando tú haces eso, cuando tú le sirves a Dios, ¿sí? Llevando la palabra, sirviendo también de qué manera en la iglesia cuando nos toca el comedor, cuando nos toca orar, cuando nos toca incluso en la puerta echarle gel a la gente que va entrando, tomarle la temperatura, lavando los baños. Tú estás haciendo tesoros en los cielos, porque estás sirviendo dentro del reino de Dios, estás sirviendo para que el evangelio y el reino de Dios sea expandido. Entonces, es como si tú guardaras tu dinero en el banco, pero tú lo estás guardando todo, incluso tu propia vida, porque estás invirtiendo tiempo, ¿sí? En predicar la palabra, tú estás haciendo como un ahorro, por decir, en el banco del reino de Dios, ¿sí? Y si cualquier banco, cuando tú guardas, tienes un ahorro, te genera intereses, que la verdad a veces es muy poco, pero te genera intereses, ¿cuánto más inviertes en el reino de Dios? Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos tesoros en los cielos, cuando tú tienes algún problema, no sabes de qué manera, te viene la solución. Por eso la Biblia dice, echen mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. O sea, ¿dónde está sentado Jesús? A la derecha del Padre, ¿verdad? O sea, tú estás ahí junto al Padre, pues, ¿sí? A mí, cuando yo iba a la iglesia católica, me enseñaron la mentira de que tú no tenías que pedirle nada a Dios, a Jesús, porque estaba ocupado. Tenías que pedirle a los santos, ¿sí? Para que ellos intercedieran por ti ante Dios. Y eso es mentira. Porque cuando tú ya recibiste a Cristo, estás a la derecha del Padre juntamente con Cristo Jesús. Y ahí puedes estar. Por eso es que se les invita a los discípulos y se les dice, ¿sí? Métete en tu cámara secreta, ora a Dios porque estás entrando al corazón del Padre. Puedes estar ahí confiadamente platicándole todo, cómo te sientes, todo lo que necesitas. Y Dios dice, por eso es que dice la palabra, y Él te dará mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Por eso dice la palabra, que aún la palabra no sale, es decir, todavía la petición no sale de tu boca y Dios ya envió la respuesta. ¿Sí? Hace poco el hermano Hegel nos platicaba, le planteábamos la situación de que se metiera más en la obra de Cristo. Y yo se lo comentaba a su esposa y cuando hablamos con él le dijo, es que eso no es ni de preguntarse, hermana. Dios sabe que aquí está mi vida para servirle, para esto, para el otro. Y él nos comentaba que él venía arrastrando una situación que no podían solucionar, no le encontraban solución y que en cuanto él puso disposición, ¿sí? No sabe de qué manera Dios le envió la salida. O sea, Dios le envió la respuesta a esa petición que él necesitaba, ¿sí? Es decir, se cumplió que aún no salía de su boca la petición y Dios ya había enviado la respuesta, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí
que en el punto 3 manifiesta la condenación de los pecadores. Es decir, a través de la palabra vamos a conocer a cuál es el destino o de qué manera el hombre será juzgado. Porque dice la palabra, mismo Jesucristo dijo, ni yo los condeno. La palabra es la que los condena. Porque Cristo solo vino a salvar. En su primer venida, Él solo vino a salvar. Pero en su segunda venida ya no va a venir como cordero inmolado. Va a venir como juez. Como el león de la tribu de Judá. Y se va a sentar en su trono. Y la Biblia dice que se va a sentar a juzgar muertos, vivos y muertos, grandes y pequeños. Es decir, tanto adultos como niños. Porque la maldad se ha multiplicado y ha pervertido incluso a pequeñitos. Y muchos pequeñitos hacen cosas que antes no hacían. Cosas tremendas, que no voy a entrar en detalles, pero cosas tremendas, ¿sí? Entonces, tremendas en cuanto a maldad. Entonces, aquí estamos viendo que la misma palabra, o sea, Jesucristo se va a sentar a juzgar, pero usando la palabra, ¿sí? Porque como Dios es bueno, ¿sí? Por eso es que dice la palabra, van a ser juzgados. Por ejemplo, una persona que comete un delito y lo llevan a un juicio y el juez dice culpable y lo condena a tantos años de prisión. ¿Tú crees que el juez lo condenó porque la naturaleza del juez es ser un hombre malo y perverso? No, él simplemente aplicó la ley y le hizo acreedor a la persona que cometió el delito, le hizo ver cuál era su condenación aplicando la ley y le dictó sentencia. Pero no porque el juez fuera un hombre perverso y malo, sino porque ese es su trabajo de juez. Entonces Jesucristo cuando regrese va a venir como juez y su naturaleza de Dios es ser bueno. Pero obviamente si la gente muere en sus pecados sin Cristo, no puede recibir como sentencia, como resolución, la vida eterna. Sino su sentencia será no solo el infierno, sino pasar una eternidad separado de Dios. ¿Sí? Dice ahora en el inciso 4, habla del gozo, ahí van a escribir gozo en esa rayita, habla del gozo de los creyentes en Dios. Es decir, dice la palabra que Dios nos ha dado el gozo de la salvación, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, como les decíamos anteriormente, nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios quita todo luto, toda tristeza y pone manto de alegría, pone el gozo de su salvación, ¿sí? Y eso nos fortalece porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, espiritualmente, la presencia de Dios, el gozo de Dios nos fortalece para estar fuertes en cualquier situación, aún en la enfermedad. La Biblia dice que el espíritu del hombre soportará la enfermedad. Hay gente que desgraciadamente sin Cristo murió, ahora con lo del COVID, o hay gente que sin Cristo no murió, pero trae secuelas muy fuertes en su cuerpo, porque necesita la fortaleza del espíritu. Porque esa enfermedad no fue una enfermedad común, es parte de lo que dice la palabra. Vendrán pestes. Es una peste. Esa enfermedad de COVID-19 es una peste. Porque te digo, ¿cómo lo puedes comprobar fácilmente? Pues porque un apestado que hace la gente hoy, no lo quiero leer, hoy no, aléjate. No. ¿Qué usamos ahora? Cubrebocas, así. ¿Qué hacemos ahora? No, aléjate. O sea, ahí tú te das cuenta que el COVID-19 es una peste, ¿sí? Y que es parte de lo que dice la palabra. Ahí te das cuenta que la palabra de Dios se cumple. Entonces, si estamos viendo estas señales, con mayor razón se va a cumplir que Cristo va a regresar. Y entonces, con mayor razón debemos buscar más, ¿sí? Del Dios de la Biblia, conocer más a Dios. Y no solamente conocerle, porque los fariseos leían la Biblia, Satanás se sabe la Biblia, ¿sí? No nada más conocer la Biblia, sino obedecerle la Biblia, obedecerle a Dios. Por eso al principio dice que necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Es decir, no nada más ser puro conocimiento, sino que la palabra cobre vida en nosotros. Eso es vivir en la gracia.
Porque les volvemos a repetir, la gracia es algo, es que nos dieron algo y no nos lo merecíamos. Es un regalo inmerecido. Es decir, nos dan por gracia la sanidad y no nos la merecemos. Nos dan por gracia la prosperidad y no nos la merecemos. ¿Sí me explico? Entonces debemos crecer en gracia y en conocimiento. En conocimiento leerla y en revelación. A través de la revelación vamos a obtener la gracia. Vamos a conocer la gracia. Entonces dice aquí, les decía, habla del gozo de los creyentes. Hay gente que a través, ¿sí? Como les decía, el espíritu del hombre soportará la enfermedad. A través del gozo del Señor pudieron soportar la enfermedad. Y siguen vivos y sin secuelas de COVID. Dice ahora en el inciso 5, su tema general es Cristo, el Salvador del mundo. Ahí en el inciso 5 van a poner en esa rayita Cristo. Su tema general es Cristo. Es decir, todos los libros, los 66 libros originales, los del primer canon, cada libro, su tema general y principal es Cristo, la venida del Mesías, Cristo manifestado, Cristo resucitado, Dios nuestro sanador, Dios anunciando su Salvador. O sea, los 66 libros que son los del primer canon, escribieron muchos libros los profetas, muchos los apóstoles, pero seleccionaron estos libros porque todos, su tema o principal, ¿sí?, es Cristo. Los libros que les decía, que fueron los del segundo canon, que son 7, su tema principal no es Cristo. Su tema principal es animar al pueblo de Dios a no desmayar. Son historias del pueblo de Dios, de cómo Dios les dio la salida, cómo ellos pudieron permanecer en fe y todo eso. ¿Sí me explico? Pero su tema principal no es presentando a Cristo como Salvador del mundo. ¿Sí? Por eso es que en la Biblia, la conformación inicial, que fueron 66 libros, ¿sí?, ya se hizo otra, como quien dice, en otra conformación, añadiendo 7, pero por eso es que la Reina Valera no contempla esos 7, porque esos 7 no hablan exclusivamente de Cristo como Salvador del mundo. ¿Sí me explico? Ahora, en el punto 4 romano, dice su inspiración. Van a escribir inspiración. Y en el inciso 1 dice inspiración de Dios. Quiere decir aliento de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Esto es Dios mismo hablando por medio de los hombres. Entonces, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Vamos a Segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es, y ya vimos que escritura es la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es decir, toda la Biblia, toda la palabra de Dios fue inspirada. O sea, ¿quién les dio la inspiración? ¿Quién les dio la sencillez? Quien tocó el alma, el corazón del hombre y le dijo qué escribir fue Dios. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? Veamos, dice, esto es Dios mismo hablando por medio de los hombres. Hay gente que dice, ¿cómo le creen a ese libro si fue escrito por los hombres? O sea, la mano del hombre, o sea, sí fue escrita. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, que a ti te regalan un libro X, que a ti te gusta, o, ¿cómo te explico? A ver, por ejemplo, ahorita que estamos en época de elecciones, hay muchos panfletos o muchas propagandas que traen ideas de cada candidato, y los militantes de cada partido, al recibir, por ejemplo, ese panfleto, esa convocatoria y todo, trae ideas plasmadas por ejemplo, del candidato, los militantes dicen, mira, el candidato fulano dice que vayamos y hagamos y esto, y
y aquellos, sí, y lo creen. O sea, creen que lo que dijo el candidato, o sea, creen que lo que viene en ese panfleto, en esa hoja o volante, ¿sí? Creen que efectivamente lo que viene escrito es lo que dijo el candidato, ¿sí? Porque vienen ahí, el candidato fulano dice que esto y esto y esto, y él va a hacer esto y esto, y lo creen, ¿verdad? Porque creen que es él. Pero ese panfleto, esa propaganda, no la escribió el candidato, no la escribió él mismo de su puño y letra. No la escribió él mismo. Él dio la idea, e incluso ni siquiera fueron sus ideas, fueron ideas del partido. Pero a lo que voy es que aún así los militantes lo creen, porque trae el diseño de su partido y de su candidato, ¿verdad? Pues así con Dios. La Biblia trae el diseño, la mente de Dios, ¿sí? Y obviamente usó a hombres, por ejemplo, esos panfletos, esos volantes usaron imprentas, usaron gente que hace impresiones por tiraje de millares, usaron máquinas, ¿sí? Pero no quiere decir que no es real, ¿sí? Que esa información la dijo el partido o la dijo el candidato. ¿Sí me explico? Ahora con nosotros, obviamente, si Dios usó la mano del hombre, usó imprentas para imprimir su Biblia, pero viene plasmada el mensaje, la mente, el corazón, la voz misma de Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí, en el punto 2, el Espíritu Santo inspiró, van a escribir ahí, inspiró a los escritores, viene en 2 de Pedro 1:21, movidos por el Espíritu Santo. Esto es, los profetas fueron guiados. Y van a poner en esa rayita, guiados, cuando se les dio el mensaje. Veamos qué dice, pero ahora 2 de Pedro, más adelante en las cartas, 2 de Pedro 1:21, dice, porque la profecía, es decir, la palabra, no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Es decir, esos ríos de agua viva que vimos en las partes, en los temas anteriores de esta lección, en los pasajes anteriores, esos mismos de ríos de agua viva fluyeron a través de los escritores, de los profetas, para declarar la palabra de Dios. Es decir, fueron guiados, ellos fueron escribiendo no de su propia mente. Fue la mente de Cristo revelada, por eso vimos en el punto 2, en el inciso 1, dice, revela la mente de Dios. Es decir, el Espíritu Santo les reveló directamente a su mente la mente de Dios y ellos la plasmaron. Por eso es que la Biblia revela la mente de Dios. ¿Sí? Ahora, veamos, dice aquí que los profetas fueron guiados cuando se les dio el mensaje. En el inciso 3 dice, la selección de palabras fue inspirada por Dios. En esa línea del inciso 3 dice, fue inspirada por Dios. Tanto las ideas como la forma de los pensamientos expresado por los hombres de Dios. Vamos a Jeremías 36, viene del Antiguo Testamento. Jeremías 36:4. Espero que sí le estén juntamente con su Biblia, para que aprendan más y para que a veces hay unos que pueden ir marcando ahí en su Biblia ciertos pasajes. Jeremías ¿qué? 36:4 dice, Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruc escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Es decir, ¿a cuál profeta? A Jeremías. Jeremías era el profeta. Y Dios le revelaba a la mente de Jeremías, a su espíritu, su propia mente. O sea, Dios mismo le revelaba su propia mente a Jeremías a través de su Espíritu Santo. Porque dice aquí, Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, o sea, Jeremías, a Baruc escribía en el rollo
todo lo que el Señor, o sea, todo lo que Dios le había dicho al profeta. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? Jeremías 36:4 dice, Jeremías 36:4 dice, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras de Jehová que le había hablado. Y veamos qué dice en la Reina Valera. Digo en la Reina Valera, en la Biblia católica. Jeremías 30 y qué, ahí se me va, 36:4. Veamos cómo viene en la Biblia católica. Dice Jeremías 36:4, dice, Jeremías mandó llamar a Baruc, hijo de Nerías, a quien dictó para que anotara en el papel enrollado todo cuanto Yahvé le había comunicado al profeta. O sea, está diciendo que la misma Biblia católica fue inspirada, fue escrita, es decir, este libro de Jeremías fue escrita por Dios. Uno de los nombres que se le da a Dios, se le dice Señor, se le dice Jehová, se le dice Yahvé. Pero también dice eso, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que por lo tanto, por eso les recomiendo leer el libro de sabiduría, ¿sí? Los salmos, donde viene, Salmo 115, cuando Dios condena y muestra lo que es todo lo referente a las imágenes, ¿sí? Bueno, entonces estamos aquí, dice, la selección de las palabras fue inspirada por Dios, tanto las ideas como la forma de los pensamientos expresado por los hombres de Dios. Es decir, Dios le hablaba a Jeremías y Jeremías le decía a Baruc qué escribir. Ahora, en el inciso 4, el Espíritu Santo echó mano de la memoria, vamos a escribir ahí en la primera rayita del inciso 4, memoria, la inteligencia, vamos a escribir en la segunda rayita, inteligencia, las emociones, en la siguiente del inciso 4, que es la tercera rayita, emociones, y la habilidad. En la cuarta rayita del inciso 4, vamos a escribir habilidad de los escritores al transmitir la palabra de Dios. Es decir, va a quedar así. El Espíritu Santo echó mano de la memoria, la inteligencia, las emociones y la habilidad de los escritores al transmitir la palabra de Dios. Y vamos a Romanos en el Nuevo Testamento. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, a través de la conciencia, a través del espíritu del hombre, Dios se comunica al hombre. A través del Espíritu Santo, Dios, que es espíritu, usa su Espíritu Santo para comunicarse con el hombre a través del espíritu del hombre. Es decir, el Espíritu Santo se conecta, que es Dios mismo, al espíritu del hombre para guiarlo, ¿sí? Hay esa conexión, y esa conexión solamente se puede lograr a través de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, porque dice la palabra que tenemos una misma entrada al Padre a través de su Santo Espíritu. Solamente es a través de su Santo Espíritu. ¿Y cómo vas a recibir al Espíritu Santo? Únicamente a través de que recibas a Cristo en tu corazón, ¿sí? Entonces dice aquí, en el inciso 5, el Señor Jesucristo declara su inspiración. Van a escribir en la rayita del inciso 5, inspiración. Dice, atribuye al Espíritu Santo los escritos del Antiguo Testamento, incluso asegura que sus propias palabras fueron guiadas por el Padre, ¿sí? Veamos, por ejemplo, qué dice Marcos 12:36 del Nuevo Testamento. O sea, mismo Jesucristo lo declara. Marcos 12:36 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, esto lo está diciendo Jesucristo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, aquí mismo, ¿sí? Jesucristo está declarando que David fue inspirado por Dios diciéndole, dijo el Señor a mi Señor, ¿sí? Es decir, aquí estaba diciendo David mismo que su Señor era el que lo estaba guiando a él, que su Señor habitaba en su corazón, aunque todavía, ¿sí? Jesucristo no había muerto por los pecados, no había resucitado, no había sido glorificado, pero mismo David dice, ¿por qué lo dijo? Por el Espíritu Santo, porque David era guiado por el Espíritu Santo. Por eso aquí en el inciso 5 dice, el Señor Jesucristo declara su inspiración y atribuye al Espíritu Santo los escritos del Antiguo Testamento. O sea, aquí está declarando Jesucristo que esto que escribió David no lo escribió de su mente propia, lo escribió a través de la inspiración, a través de la voz del Espíritu Santo que le hablaba a David, ¿sí? Y vemos en Juan 12 también 49, veamos cómo lo declara Jesucristo también, capítulo 12, versículo 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, mismo Jesucristo dio testimonio que lo que habló David en el Antiguo Testamento no fue por él mismo, sino fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo hablándole a David. Y él mismo, de él mismo, Jesucristo declara que no habla por su propia cuenta. Aunque Él es Dios, Él habla por todo lo que el Padre, el mandamiento que el Padre le dio, porque el Padre lo envió. Dice aquí, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, mismo Jesucristo era guiado por el Padre. Entonces, con mayor razón, nosotros debemos permitir que el Padre nos guíe a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo? Teniendo intimidad con Dios y diciendo al Espíritu Santo, guíame, lléname de tu presencia, háblame. Mira, quiero hacer esto, pero si no estoy alineado a tu voluntad, al propósito que tienes en mi vida, no lo permitas que lo haga, Espíritu Santo, no lo permitas. Pero si esto me lleva a cumplir mi propósito, si esto he hallado gracia delante de mi Padre, si esto me añade el bendición y ser grato a mi Padre, Espíritu Santo, ayúdame que esto sea prosperado. Entonces, de esa manera tú permites que el Espíritu Santo te guíe, ¿sí? Más adelante, ahora en el inciso 5, que ya es el último, dice, evidencias que confirman, van a escribir ahí, confirman, que es la palabra de Dios. ¿Qué evidencias vamos a tener nosotros para comprobar que lo que estamos leyendo, la Biblia, es la palabra de Dios? Dice en el punto 1, es producto de una mente maestra. Van a escribir ahí, maestra. Escrita por unos 40 autores distintos que vivieron en lugares diferentes. Fíjense, son autores distintos, vivieron en lugares diferentes, procedían de distintos ambientes y fue en diferente época, porque dice, escribieron durante un periodo de 1600 años, contribuyendo al plan divino sin contradicciones. O sea, ¿cómo es posible que un libro que fue escrito en 1600 años por 40 personas totalmente diferentes, con diferente educación, en diferentes épocas en el tiempo, pero todo resumía y era enfocado en Cristo? Y todos anunciaban a Cristo. Y todos predicaban del Salvador, de Jehová de los ejércitos, que iba a venir el Cordero de Dios. En todos está plasmado que solamente Dios es Dios y que fuera de Dios no hay quien salve. Que solamente Dios es el único digno de ser alabado y de ser exaltado, de ser adorado. ¿Sí? Que solamente Dios nos da la vida eterna, que solamente Jesús nos da la vida eterna, que solamente es a través de su Espíritu Santo que podemos llegar a la presencia de Dios, porque en la palabra de Dios dice
que Él clama por nosotros con gemidos indecibles, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es decir, ¿qué son las arras? La garantía de que esta herencia nos pertenece. ¿Cómo que garantía? Porque Él es el que nos convence. Esta palabra es tuya, esta palabra te pertenece. Todo lo que hay en esta palabra es para ti, que eres hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Es quien nos convence de justicia y de pecado. El que nos convence, esto es tuyo porque eres hijo de Dios. Esto no debes de hacer porque eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, fue solamente creado por una sola persona en el tiempo, a través de diferentes personas. Ahí compruebas que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí? En el punto 2, en el inciso 2, dice, las profecías, van a escribir en esa rayita del inciso 2, profecías. Las profecías corroboran la fuente divina. Solo Dios conoce el futuro y capacitó a los profetas para predecir sobre individuos, ciudades, naciones y especialmente sobre Jesús, su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro. Vamos a las cartas de Pedro, en la Primera de Pedro 1, 10 y 11. Veamos qué dice el versículo 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 y el versículo 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, a ustedes, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, fíjense, dice el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es Cristo mismo en nosotros. Es Cristo mismo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y oramos que esta palabra sea revelada a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo es Dios mismo, es Cristo mismo con nosotros. Por eso Jesucristo dijo, y mayores cosas haréis porque yo voy con el Padre. Si Jesucristo sanaba, resucitaba, y si el Espíritu Santo está en nosotros, que es Cristo mismo, entonces esas mismas cosas haremos y mayores porque es el Padre también en nosotros. Porque ahora Cristo ha sido glorificado. Si en los tiempos de Dios, siendo Jesucristo hombre, hacía maravillas, pues ahora es Dios. Ya no tiene su naturaleza humana, ahora ha regresado a su naturaleza divina, ahora Él es Dios, ¿sí? Ya no es el Hijo, solamente el Hijo del Hombre, ahora es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo, Cristo resucitado. Por eso Jesucristo dijo, mayores cosas haréis, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que las profecías, ¿sí?, muestran la fuente divina. Dice aquí, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo estaba en los profetas y el Espíritu Santo los hacía hablar, o sea, profetizar. Profetizar es declarar la mente de Dios, los planes de Dios, ¿sí?, los secretos y el corazón de Dios. Eso es profetizar, ¿sí? Entonces, dice aquí que los profetas, ¿por qué hablaban así? Porque en ellos estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Solamente estaba en los profetas. Pero ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo está sobre todos los hijos de Dios, no solamente sobre los profetas, está sobre todos los hijos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios a través de su Espíritu nos enseñará todas las cosas y no habrá necesidad de que alguien venga y me enseñe. Ahorita estamos enseñando para que tú aprendas que tú, con tener intimidad con el Espíritu Santo, Dios te va a revelar las cosas, ¿sí? Dios te va a enseñar cómo orar. Dios te va a revelar la mente de Cristo, sus planes y propósitos que Dios tiene para ti, ¿sí? Y ya no vas a estar, necesito que venga el pastor y ore por mí para que me diga qué tengo que hacer.
tú mismo puedes meterte en oración con el Padre y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Háblame. Y Dios te va a hablar, ¿sí? Por eso es necesario que recibas el Espíritu Santo. Dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no le conoce. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo solamente lo pueden recibir los hijos de Dios. Y si ya eres hijo de Dios y aún no has sido bautizado en el Espíritu, debes buscar que el Espíritu Santo venga sobre ti y te bautice y te llene de su presencia y puedas entonces sentir, vivir esos ríos de agua viva, ¿sí? Más adelante dice, en el inciso 3, el nivel moral. En el inciso 3 vamos a escribir moral. El nivel moral de la Biblia demuestra su divinidad. Sus enseñanzas proclaman el nivel moral más elevado de conducta que el hombre conoce. Entonces vamos a Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 dice, ahí mismo donde estábamos, dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí? En Primera de Pedro 1:16, perdón. 1:16, ¿sí? Más adelante de donde estábamos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, el nivel, ¿cómo puedo comprobar que la Biblia viene de Dios? Porque Dios es santo, ¿sí? Porque Dios es santo y la Biblia me va a demandar y me va a enseñar a vivir en ese nivel moral de santidad. ¿Y cómo puedo vivir en ese nivel moral de santidad? A través de la fe, creyendo que Dios es santo y creyendo, como dice la palabra, Dios me ordena que sea santo, porque yo soy santo. La fe te va a producir santidad. ¿De qué manera? Porque si tú tienes fe, vas a creer, dice la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción, o sea, la seguridad de lo que no se ve. La fe, ¿sí? Es la certeza de lo que se espera. Entonces, si yo estoy esperando que Cristo va a venir, entonces estoy aplicando mi fe. Y si yo estoy esperando que Cristo va a venir y que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor, entonces, si yo creo, porque mi fe me mueve a creer, que dice, es la certeza de lo que se espera, mi fe me hace esperar con la convicción, con la seguridad que Cristo no tarda, que Cristo ya viene por mí. Y si yo creo esto porque lo dice la palabra, pero también la palabra me dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Estar apartado para Dios. Santidad es buscar hacer lo que a Dios le agrada. Santidad es vivir como Dios me demanda que yo viva, que yo sea como Dios me demanda que yo sea. ¿Sí? Eso es santidad. Ser a imagen y semejanza de Dios. Santidad es apartarme para Dios y desapartarme de todo lo que yo sé que a Dios no le agrada. Entonces, si Dios me está diciendo que si yo no me aparto de todo lo que a Dios le desagrada, no lo voy a poder ver. Entonces, si yo creo que la palabra es verdad y que la palabra es la mente de Dios revelada al hombre, entonces si yo aplico mi fe, eso me va a hacer exigirme a mí mismo el llevar a cabo acciones que me alejen de situaciones y de costumbres que me apartan de Dios. Y entonces tomar actitudes, hacer cambios en mi vida, hacer cambios en mis costumbres y en mi forma de vida, acciones, llevar a cabo acciones en mi forma de vida que me acerquen más a Dios, que sean agradables a Dios
Y eso me va a producir a mí santidad, porque la santidad es apartarme para Dios, es desapartarme de todo lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Santidad es hacer cosas que yo sé que conforme a la palabra a Dios le agradan. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ahí yo voy a hacer esto porque creo que la palabra es real. Estoy aplicando mi fe. Por eso es que la fe me va a producir santidad. Si yo no creo que Dios no tarda, si yo no creo que Dios es real, si yo no creo que Cristo está en mí, si yo no creo que estoy sentado en los lugares celestiales, si yo no creo que Cristo no tarda a venir, entonces no voy a buscar la santidad. Y voy a seguir viviendo como si Cristo nunca fuera a venir. Pero si yo realmente creo, tengo fe que Cristo no tarda, eso va a hacer provocar cambios en mi vida. Es decir, si realmente somos cristianos, debemos vivir como si de verdad creyésemos que hay un cielo y que Cristo viene, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo que por eso es que el nivel moral de la Biblia yo puedo comprobar que viene de Dios, que la Biblia es real, porque me demanda un nivel mucho más alto de las costumbres o conocimientos humanos, ¿sí? Ahora el punto 4, revela el único medio de salvación. Dice, solo Dios puede enseñar al hombre cómo obtener el perdón, la purificación de los pecados, librarse de los malos hábitos y escapar del poder del diablo. Eso lo podemos ver en Hechos 4:12. Veamos qué dice Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice aquí. Hechos 4. Ay, es que me manda. A ver, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo podemos comprobar que la palabra viene inspirada por Dios? Porque nos da la salida, porque nos muestra el camino al Padre, porque Él mismo la escribió, ¿sí? Es decir, nos da las instrucciones detalladas para llegar al cielo, para vivir dentro del reino de Dios. Por eso dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay ningún otro nombre, no existe otro nombre en el cual podamos obtener la salvación. No existe otro nombre por más que lo invoques, por más que le invoques a María, a San Judas, a no sé cuántos más hay, por más que les invoques, no te van a poder salvar. Porque no hay otro nombre más que Jesucristo en el cual podamos ser salvos, por el medio del cual podamos llegar al cielo, podamos llegar al Padre, podamos obtener perdón, porque dice aquí, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque te diga un cura, un sacerdote, que tal santo, que invoca lo que esto, que al otro, que a lo mejor te dice un santero, mira, rézale o a esto, o clámale o hazle así a tal nombre. Simplemente son demonios. Si no los invoques, el único nombre en el cual vas a poder ser salvo es el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y ahí es una forma en que compruebas que la palabra es la voz de Dios, porque nos muestra y nos enseña que solamente Jesús es nuestro Salvador. Veamos también qué dice Primera de Juan 3, vamos a las cartas, no al Evangelio de San Juan, está mucho más adelante en los Evangelios. Dice Primera de Juan, o sea, 1 Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 8. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, o sea, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que es
¿Cómo podemos comprobar que la palabra es inspirada por Dios? Porque nos muestra que solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Solamente Jesucristo es el que nos lleva a vivir esa vida de santidad. Únicamente Él, ¿sí? Y nos exhorta la palabra y nos dice, no te engañes. Si sigues pecando es porque no le has conocido. ¿Sí? Si sigues practicando el pecado, si sigues haciendo cosas que sabes que a Dios le desagradan, es porque no le conoces a Dios, ¿sí? Y por eso para esto son estas enseñanzas, para que busques más a Dios, para que le conozcas más. Cuando tú conoces más a Dios, buscas agradarlo. Cuando tú conoces más a Dios, ¿sí? Ya no haces cosas que sabes que están mal, ¿sí? Por eso dice aquí, nadie os engañe, ¿sí? El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, nadie puede decir, ay, sí es cristiano, pero pues peca poquito. O sea, no, si realmente eres cristiano se le dio el término a los primeros discípulos, pero en forma de burla. En la ciudad de Antioquía dice la palabra que a los primeros discípulos les llamaron cristianos. Cristiano significa Cristo chiquito, Cristo pequeño. Entonces la gente que aborrecía a Dios, la gente que no quería saber nada de Jesucristo, nada de lo que predicaban los discípulos, una forma de burla hacia ellos, les decían, ay, mira, ahí van los Cristos chiquitos, los Cristos pequeños. Es decir, les decían, por eso les pusieron cristianos. Es una forma de burlarse, pero gloria a Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar al fuerte, para avergonzar, ¿sí?, al poderoso, al que se cree que en sus propias fuerzas lo puede lograr, y no es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí?, que mismo, ¿sí?, la palabra de Dios nos revela que Él es el único medio de salvación y que es el único medio para librarnos de estos malos hábitos, para que podamos vivir en santidad, y es el medio, ¿sí?, únicamente nos enseña a través de la palabra que Jesucristo es el medio para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás viviendo bajo la obra de Dios o bajo la obra de Satanás? Cuando en tu casa hay enfermedad, pleitos, divisiones, contiendas, ¿sí?, es decir, cosas feas, estás bajo la obra del diablo. Pero ¿qué debes de declarar? En el nombre de Jesús se va toda obra del diablo de mi casa, porque Cristo vive en mi corazón, y para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esta hora declaro que toda obra de Satanás se deshace en el nombre de Jesús, y se van de mi casa en el nombre de Jesús toda obra del diablo. Y entonces tú vas aplicando tu fe, vas aplicando esta palabra con fe, con revelación del Espíritu Santo, orando y declarándola, y obviamente se va a manifestar el reino de Dios, se va a manifestar la presencia de Dios en tu vida, y esas obras que habían en tu hogar van a desaparecer. Por eso es que se les invita a que abran sus hogares para que prediquen la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú abres tu casa, cuando tú abres tu hogar, tú mismo le estás abriendo la puerta. Tú mismo le estás abriendo la puerta a Dios mismo. Tú le estás dando, ¿sí? Tú le estás dando, sirviendo a Dios, ¿sí? Es que se oyen los ladridos. Lola, se oyen los ladridos porque tengo una perrita, ¿sí? Entonces tú mismo, cuando tú abres tu hogar, tú no le estás abriendo tu hogar a una persona, ¿sí? Tú no le estás abriendo tu hogar, por ejemplo, al líder que te está llevando la palabra de Dios. Tú le estás abriendo tu hogar, aquí en este caso, a Dios mismo. Cuando tú le abres tu casa, ¿sí?, a Dios, toda obra del diablo que está operando en tu casa se rompe, se deshace, porque es la presencia de Dios mismo. Por eso tú, ahorita que te estás preparando para recibir estas enseñanzas, cuando tú seas líder, cuando tú seas un portador de la palabra de Dios, y si tal vez te desprecian o te dicen, tú estás llevando la palabra y de un momento a otro te dicen, ¿sabes que ya no quiero que vengas? No te sientas mal. No están cerrando su casa a ti,
se la están cerrando a Dios. Entonces se están perdiendo la oportunidad de que las obras del diablo que se están manifestando en su vida, ¿sí?, sean desechas, porque es la promesa, es parte de la herencia que les estamos diciendo que nos pertenece a los hijos de Dios. Es parte de la herencia que Cristo compró a precio de sangre, ¿sí? Entonces, en el último punto dice, en el inciso 5, el mundo reconoce su divinidad, ¿sí? En el libro, dice, es el libro por excelencia, ha sido traducido a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro. Es el que goza de mayor venta y circulación. Los sabios de la tierra se inclinan ante ella con reverencia. Por ejemplo, en República Dominicana, en su escudo tienen la Biblia. En Estados Unidos, cuando un presidente toma el cargo de presidente y hace su protesta, jura, ¿sí?, sobre la Biblia. Cuando hay una persona que va a ser juzgada y para declarar, juran sobre la Biblia, ¿sí? Entonces, el mismo mundo reconoce que es un libro poderoso, que tiene poder, que está vivo, y que es un libro que si tú lo llevas a tu vida vas a recibir bendiciones, y que si tú lo sacas de tu vida y lo rechazas, las maldiciones, todos los ayes y males que vienen decretados en la ley te alcanzarán. Por eso es que cuando una persona va a ser juzgada y la llevan ahí en el juzgado, le hacen jurar sobre la Biblia, porque es una forma de decirle, si tú hablas mentiras, esto que viene aquí te va a alcanzar. Pero si tú hablas la verdad, esto que viene aquí te va a bendecir y te va a beneficiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro texto para memorizar en esta lección? Lo que viene en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea, redarguir es instruir, para corregir, para instruir, para enseñar. Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios mismo dice, sed pues perfectos. Jesús dijo, sed pues perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, en el mundo te dicen, ay, nadie es perfecto, pero Dios sí nos demanda perfección, porque el ser humano sí es perfectible, sí podemos ser perfectos. ¿Cómo? A través de la sangre del Cordero, a través de aceptar que Cristo murió por nosotros en la cruz. A través del sacrificio de Cristo somos perfectos delante de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, la misma Biblia dice que Jesucristo cuando oró por sus discípulos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tú cuando leas la palabra, dile, Señor Jesús, abre mi entendimiento, que yo pueda comprender tu palabra. Abre mi entendimiento para que yo pueda vivir conforme a tu palabra, para que se cumpla lo que dice aquí, ¿sí? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces es como podremos vivir en santidad. Es entonces cuando podremos dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo que hacíamos antes de venir a Cristo. Si tú ya recibiste a Cristo, pero sigues haciendo cosas que sabes que están mal, sigues teniendo luchas, cayendo y cayendo en malas acciones, en malas costumbres, en malas conversaciones, es porque no has permitido que la palabra penetre en tu corazón. ¿De qué manera lo puedes permitir? Una, como ya te dije, Señor Jesús, abre mi entendimiento. Obviamente leerla, ¿verdad? Porque aunque le digas y si no la lees, ¿sí? Leerla, pero antes de leerla decirle, Señor Jesús, abre mi entendimiento. Y otra manera es, rinde tu voluntad a Dios. Ríndele todo tu ser. Jesús mismo dijo, cuando iba de camino, sí, estaba en el Getsemaní orando, dice la palabra, varias veces les hemos comentado a los hermanos. Mismo Jesucristo estaba pasando por una presión tan tremenda que su sudor
eran como gotas de sangre, o sea, él ya transpiraba, científicamente está comprobado que una persona cuando está bajo una presión tan tremenda, una aflicción tan fuerte, que suda sangre. Jesucristo sudaba sangre, y él mismo en su humanidad le clamó al Padre diciéndole: Padre, si es preciso que esta copa pase de mí. O sea, dentro de su naturaleza humana, de su debilidad humana, él siendo Dios, porque recordemos que esa oración la hizo cuando él sí estaba en su humanidad, él mismo dijo: Padre, si es posible, no quiero ir ahí, no quiero ir a la cruz. ¿Sí? Pero él, apelando a su naturaleza divina, dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sí? Entonces, mientras tú no le rindas tu voluntad completamente a Dios, vas a seguir batallando. Vas a seguir sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones. Hay algo que siempre les digo a mis hijos: toma buenas decisiones, porque entonces vas a tener buenas consecuencias, pero si tomas malas decisiones vas a tener malas consecuencias. Y yo creo que todos queremos tener buenas consecuencias. Entonces, con esta lección estamos aprendiendo que si queremos tener esas buenas consecuencias, necesitamos meternos en la palabra. Pero no solamente saberla, porque los fariseos la sabían, los demonios la saben y por eso acusan a la gente, ¿sí? Debemos vivirla, apartados, como les hemos explicado en toda esta lección, apartados para Dios y desapartados de todo lo que a Dios le desagrada. Pues vamos a orar para cerrar esta lección, ¿sí? Padre, venimos delante de tu presencia dándote gracias por la palabra que has dejado en nuestra vida, Señor. Abre nuestro entendimiento, mi Señor Jesús, que cuando leamos tu palabra la comprendamos. Enséñanos y ayúdanos, Señor. Te entrego totalmente mi voluntad. Rindo mi ser a ti, Padre, y que se haga en mi vida como tú quieres y no como yo quiero, Señor. Enséñame, Espíritu Santo, revelándome la palabra de mi Padre. Enséñame cómo aplicarla, cómo vivirla, porque es mi herencia, Padre. Recibo mi herencia, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y en la semana les subimos la lección 5, que ya nos van a estar apoyando otros hermanos. Ya se animaron, gracias a Dios, y que sea de bendición para tu vida. Amén.